Hola, entonces vamos a comenzar con la siguiente charla. Lamentablemente parece fue que Elizabeth no pudo venir, pero Sí. Camila Hinojosa va a estar haciendo la charla, construyendo un buscador multimodal, combinando texto de imágenes para búsqueda inteligente. Así que le damos un aplauso para que comience la presentación. Listo. El otro día, cuando estaba haciendo mis tareas de la universidad, compilando código, empecé a pensar en algo que me decían mis papás siempre. Porque mis papás me ven estudiando con el celular. Y es típico que te dicen, no, en mi época eso no existía. Yo tenía que ir a la biblioteca, buscar el libro, la fuente, escribir ahí por horas y luego irme. En cambio tú tienes toda la información en la mano. Pero ahora, con los avances de la inteligencia artificial, yo ni siquiera me puedo imaginar qué le voy a decir yo a mis hijos. ¿Por qué? Porque desde hace 3, 4 años la inteligencia artificial lo está cambiando todo, en la educación, en la salud y en todas las industrias. Y esto es algo que comienza desde hace mucho tiempo. Aunque el boom pareciera que fue hace 5, 4 años, pues la verdad lleva mucho tiempo. Primero, empecemos con un poco de historia para conocer. Para conocer el presente hay que ir atrás. Entonces, se puede decir que la primera gran invención fue la máquina calculadora. Luego, inclusive, la máquina programable de Ada Lovelace, la famosa máquina. Luego, en 1943, cuando empezaron a existir las redes neuronales, es decir, no es algo del 2020, y también en 1956, cuando por primera vez se acuña el término de inteligencia artificial. E inclusive para la época de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia artificial era el boom. Y en el 74 hubo el famoso primer invierno de inteligencia artificial. Era un grupo de estudiantes de universidades MIT de Estados Unidos y a ellos se les quitaron los fondos para investigaciones. Entonces, debido a esto, se dice que hubo el primer invierno. Y esto hizo que se frenaran muchísimo los avances de las ciencias. Entonces, esto que vemos hoy en día pudo haber comenzado hace 40 años. Pues la verdad es que uno cree que sí, pero a la vez estamos en el punto de inflexión por una razón. Primero, hoy en día tenemos la disponibilidad de capacidad computacional escalable, es decir, el generar datos. Con el auge del Internet, los datos que se generan hoy en día no es lo mismo que hace 30 años. Y también la proliferación masiva de datos, es decir, el poder para analizar y hacer cosas con estos datos. Y por último, la democratización de la información y el avance del machine learning. Entonces, debido a estas 3 razones, es que estamos viviendo el boom de la inteligencia artificial y por esto no se vivió hace 40 años. Por la información, la capacidad de procesar esa información y los avances en la innovación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Hinojosa y soy estudiante de Ingeniería Civil en Ciencias de la Computación en Santiago, Chile. Y hoy les vamos a hablar sobre construir un buscador multimodal combinando inteligencia artificial. Específicamente, la búsqueda utilizando modelos multimodales. Esta charla se hizo en conjunto con Elizabeth Fuentes, que lastimosamente no nos pudo acompañar, pero trabajamos juntas arduamente con mucho cariño para ustedes. Entonces, primero, debemos repasar un poco qué son los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales son un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es que procesa una gran cantidad de datos. Y lo que tiene de característico estos modelos es que puede procesar grandes datos sin etiquetar. Este modelo tiene estos datos y utiliza un algoritmo de aprendizaje y a partir de esto es que se crea el famoso Foundational Model. Y hay muchos tipos de Foundational Models y aquí tenemos una tabla en donde podemos ver cada uno de ellos. Existe primero el Text-to-Text, luego el Text-to-Embeddings, el Text-to-Image y el multimodal. Para ver cómo funciona cada uno,
Veamos primero el input. En text-to-text, el input es texto, es decir, caracteres. Esto se procesa y genera texto a partir de más texto. Entonces el output va a ser más texto. Por otro lado, los text-to-embeddings. ¿Qué tiene esto de característico? Que la entrada es una cadena de caracteres, se procesa y se hace una representación numérica. Entonces mi output va a ser una representación numérica de esta frase que yo le ingresé. Es decir, va a ser como un mapa de números. Luego tenemos el text-to-image. Ingresamos texto, se procesa y a partir de ese texto se crea la imagen. Y por último, el multimodal, el que nos interesa el día de hoy, que tenemos texto e imagen, se procesa, es decir, tiene la capacidad de entender ambos y crea de output un texto que es la descripción de esto. Entonces, ¿cómo funcionan los famosos Foundational Models? Pues muy fácil porque son como una API. Es decir, yo le ingreso un input, se procesa y me da una respuesta. Así de sencillo. Ustedes me imagino que lo conocen. Pero entonces, ellos pueden recordar de lo que nosotros le hablamos. Aunque pareciera que sí, pues la respuesta es que no. Porque en cada uno de los prompts yo le tengo que dar un historial. Entonces, quien recuerda en verdad es la aplicación, no el modelo por sí solo. Y en cada prompt se envía el historial para que así lo pueda procesar y crear un resultado. Entonces, existen muchas técnicas de personalizar este Foundational Model. Si imaginamos que tenemos una empresa o un proyecto y queremos personalizarlo con nuestros datos, hay muchas opciones. Y las vamos a comparar en complejidad, calidad, costo y tiempo. El primero es entrenarlo desde cero, lo cual es muy costoso y lleva mucho tiempo y es muy complejo. Por otro lado tenemos el fine tuning. Luego tenemos RAG y el prompt engineering. El fine tuning también es muy costoso y también es complejo. No todas las personas lo pueden realizar. Por otro lado, RAG, que es lo que veremos a continuación, es nuestro mejor aliado. ¿Por qué? Porque podemos aumentar el conocimiento de nuestro Foundational Model sin alterarlo y no es tan costoso. Y el Prompt Engineering, que es nuestra última opción, que puede ser la mejor, se puede quedar corto dependiendo del contexto. Entonces, dadas las características de complejidad, calidad, costo y tiempo, RAG es una de las mejores opciones. Y eso es lo que estaremos viendo. ¿En qué consiste RAG? Entonces, RAG significa Retrieval, Augmentation, Generation. Que en palabras sencillas, el retrieval es decirle al modelo dónde buscar para que obtenga una información. Después de que busca, el augmentation lo que hace es que en el prompt que le vamos a dar al Foundational Model, gracias al RAG va a tener la petición y el contexto. Y el contexto va a estar dado por esta búsqueda que hizo. Y finalmente le vamos a dar estas dos cosas al modelo y voy a tener una respuesta, la generación de respuesta. Entonces vamos a ver varios tipos. La primera es de texto. En texto, como vimos, la entrada es el texto. ¿Y cómo funciona esto? Para ello debemos conocer los embeddings. ¿Se acuerdan que los embeddings son una representación numérica? Entonces, ¿cómo funcionaría? Le ingresamos texto humano y esto se transforma como un mapa de números a vectores de embeddings, vectores numéricos. Entonces, si vemos un workflow, sería de la siguiente manera. Primero tenemos las bases de datos, que en este caso sería puro texto. Estos textos se tienen que dividir y es lo que se llama chunks. Hay muchas técnicas de chunks. En la que usamos en este proyecto es de tamaño fijo, pero existen muchas y dependiendo del contexto, uno elige la mejor. Luego está el embedding model, que el embedding model lo que hace es que toma el texto y lo transforma a estos
vectores de números. Y lo almacena en una base de datos vectorial. Entonces, vamos a verlo aplicado. El usuario ingresa una solicitud. Esta solicitud también, a través de un modelo de embedding, se transforma a un vector. Y por otro lado, tenemos nuestro vector que ya tiene todo el conocimiento. Entonces, para generarle al usuario una respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Obtener lo que él nos dijo más el conocimiento. Estas dos cosas van al prompt, del prompt al modelo, y en el modelo se genera la respuesta. Aquí tenemos una demo, pero por tiempo la podemos dejar para el final. ¿Y cómo se hace entonces en imágenes? Porque solo hemos visto texto. Pues con las imágenes es muy parecido. Entonces, vamos a tener imágenes. Las podemos tener en cualquier formato. JPG, PNG, cualquiera. ¿Y qué le vamos a hacer? Así como transformamos el texto en números, hay que hacer lo mismo. Pero, primero, tenemos que procesar estas imágenes a base 64. ¿Por qué? Porque el modelo solo recibe cadena de caracteres. Entonces, con esto se transforma a numéricamente una descripción de cada imagen. Es decir, se crea como una huella dactilar de cada imagen, como una representación de cada imagen. Y esto es lo que le llega numérica, o sea, claro, en texto al modelo y de embedding, y este modelo de embedding crea nuestra famosa base de datos vectorial. Es decir, transformamos estas imágenes a caracteres de texto con su descripción y esto a números. ¿Y cómo sería el rack para imágenes? Muy parecido. Entonces tenemos nuestra base de datos de imágenes, la transformamos a base 64, esto le llega al modelo de embeddings para transformarlo esto al mapa numérico y la almacenamos. ¿Y cómo funciona entonces? Lo mismo. Tenemos el usuario nos ingresa un requerimiento, ese requerimiento lo transformamos numéricamente, unimos estas dos cosas, la base 64 y la metadata, y esto le llega al modelo y se genera la respuesta. Es decir, en todos estos casos estamos enviando el contexto más la información, y esto le llega al modelo. Aquí también está nuestra demo de todo el proyecto. Y entonces, ¿cómo sería para video? Pues para video hay que unir los dos mundos que conocemos. Y esto nos va a permitir simplificar horas de búsqueda de videos en simplemente una respuesta. Y una respuesta que nos va a decir dónde encontrarlo. Entonces, ¿cómo funcionan los videos? Los videos se transforman a frames de imágenes. Y con las imágenes hacemos lo que ya conocemos de transformarlo a base 64. Esto le llega al modelo de embeddings y tenemos nuestra base vectorial. Eso es con respecto a las imágenes del video. Pero también tenemos que considerar el audio. Para el audio, ¿qué vamos a hacer? Transcribirlo. Si lo que transcribimos pasa a ser texto que tiene su timestamp, y con el texto hacemos lo que ya conocemos. Lo hacemos en chunks y se lo pasamos al modelo de embeddings y creamos nuestra base vectorial. Entonces, vemos finalmente nuestro resultado en la data. Tenemos nuestra base de datos con toda la información, la pasamos a base 64, de eso al modelo de embeddings para los números y la almacenamos. Y de igual forma, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos el contexto del user, lo que requiere el user, lo transformamos con embeddings al mismo idioma y de esta forma tenemos como pasarle al modelo la base 64 más la imagen. Entonces, estas son herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Pero hay que tener en cuenta que se pueden presentar desafíos. Y el desafío está finalmente en lo que hay además de utilizar embeddings en nuestra base vectorial. Como por ejemplo, el conectarlo a diversas fuentes de datos para que tenga diversa información,
conseguir que estos foundational models ejecuten las tareas como tal. Nosotros los queremos la gestión de la infraestructura, el acceso a múltiples foundational models, la personalización y finalmente mantener la privacidad. Esto es para tener una conciencia de que las aplicaciones van más allá de transformar lo que nosotros le damos a embeddings y que el modelo nos genere algo, sino que hay que tener toda una perspectiva global para el usuario. Y uno de los servicios que podemos utilizar para esto es Amazon Bedrock, y este fue nuestro servicio principal para realizar el proyecto. Aquí, esto simplemente nos permite una amplia variedad de modelos. Y esto lo hacemos a través de una API. Entonces, a través de una API, yo puedo acceder a diferentes modelos. Y en el proyecto lo que hicimos fue acceder, por ejemplo, al modelo para transformarlo a embeddings. Y esto nos hace que tengamos una personalización, podemos realizar RAG, podemos realizar agentes y nos permite la seguridad de los datos y la protección. Y aquí también hay una demo de cómo acceder a Amazon Bedrock. Y eso. Aquí les dejo el QR por si quieren ver el proyecto en el GitHub. En el GitHub está cómo hacer text to text, text to image y luego el del video que combina ambos. Les voy a ir más tiempo para que le tomen foto. Y de nuevo. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por la presentación. ¿Tenemos alguna pregunta? Gracias. Bueno, al inicio yo vi un término ahí que me llamó la atención y no mucho lo conozco. Y hablabas de democratización de información, más o menos a qué se refiere. Y también qué bases de datos vectoriales hay. O sea, son términos que me llamaron la atención y que pues, me gustaría conocer un poco más. Mejor. Ya, la democratización de los datos lo vimos en la parte de por qué el boom está haciendo ahora. Y eso se refiere a que, por ejemplo, antes cuando un investigador en Europa hacía un paper, por ejemplo, que llegara el paper a Latinoamérica, se tardaba mucho tiempo. Imaginémonos, no sé, en los 70, antes. Entonces, ¿qué significa esto de democratizar el acceso a la información? Que, por ejemplo, si hoy en día alguien lanza un paper en Europa, nosotros podemos tener el acceso desde cualquier parte del mundo. Entonces, se hizo como esta expansión del conocimiento sin importar dónde uno esté. A eso se refiere. Y el otro que era el vector de embeddings. ¿Vector de base de datos? Ah, sí. La base de datos para embeddings. La base de datos es una manera de almacenar información. Y en embeddings, ¿qué vamos a tener? Vectores, números. Porque el modelo procesa estos números. Entonces, esta es la manera de almacenar la información en el mismo lenguaje que habla, por ejemplo, el modelo. Y el modelo va a buscar aquí. Es dónde va a buscar y cómo se almacena. O sea, que no seas tablas, no hay una relación. Es que... documental. Sí. No, yo creo que me escucho. Sí, o sea, lo puedes almacenar, es que como son vectores, Ajá. existen varias formas. Pero tabularmente no se puede. O sea, son los vectores. Guardas los vectores en una base de datos. Ok, sí. Una base de datos con números. Ya, sí, era más que todo porque, o sea, ¿cómo almacenas un vector? O sea, si un vector, pues, ¿qué dimensiones tiene? Si hay bases de datos específicas o si simplemente la forma en la que se está trabajando es almacenar un vector. O es decir, si ya hay bases de datos vectoriales, o sea, específicas como documentales, columnares, orientadas a esos propósitos específicos. Sí, ya existen. En el proyecto lo que se hizo fue con Amazon se accedió como a esta base de datos. Entonces ya está lista, creada. Tendría que averiguarte más sobre... Okay. Porque existen muchos tipos. Sí existen muchos tipos de cómo almacenarla.
pero al final se almacenan son estos vectores y pueden tener n dimensiones en el espacio. Ok, Así gracias. que hay un mundo de álgebra lineal ahí. Acá teníamos otra pregunta. Excelente. Sí, tenía una consulta con respecto a qué modelos has explorado que pueden hacer esta conversión y si tal vez has utilizado algún modelo open source o solamente te has centrado en utilizar o sea, llamarlo de esta manera, si has visto alguna comparativa en cuestión de costos también para convertirlo todo en embeddings y si realmente crees que este tipo de procesos, porque al final es solamente conversión de datos, Ujú. se podrían suplir en este pipeline con uno de estos modelos abiertos. Sí, la verdad es que modelo open source no he averiguado. Podemos averiguarlo y lo hacemos un proyecto. Pero sí, por ahora solo lo he visto utilizando Amazon Bedrock. Y el modelo que se utiliza tienen varios y uno de esos es Amazon Titan. Y ahí por costos es por tokens. Entonces ahí depende también del modelo que uno use y lo que uno tenga también. Pero podemos averiguar eso open source. Acá tenemos otra pregunta. Hola, excelente Hola. presentación. Consulta, cuando hicieron este proyecto, ¿analizaron la posibilidad de verificar que las respuestas de este rack fuesen las correctas con base al contexto? Y si lo hicieron, ¿qué tecnología utilizaron para verificar la calidad de esas respuestas? En la respuesta la verificamos como de forma manual, como con el timestamp. Okay. Así que un siguiente paso innovador sería automatizar que se verifique con el video. Súper, gracias. Pero en base al timestamp lo vimos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿No? Bueno, entonces le agradecemos nuevamente a Camila por la charla.